mi novia de la infancia, Bianca White, planeó la bancarrota de mi familia para obligarme a romper con ella. Incapaz de soportar la montaña de deudas, mi padre fue acosado por sus enemigos hasta que saltó del piso 30. Entonces, Victoria Sinclair apareció como de la nada. Después de casarse conmigo, gastó una fortuna para sacar a mi empresa de la crisis. Cuando me desmayé por el estrés, ella se quedó a mi lado, atendiéndome durante 3 días y 3 noches. Pensé que ella era mi salvadora, el único amor verdadero de mi vida. Pero 5 años después de nuestro matrimonio, la escuché hablando por teléfono con Bianca White. Victoria, eres tan astuta como siempre. Pero viendo que ahora está perdidamente enamorado de ti, me pregunto cuál será su reacción cuando descubra que fuiste el verdadero culpable de la ruina de su familia. En el balcón, Victoria apoyó su esbelta figura contra la barandilla, con el ceño fruncido. Bianca, ya que Linden Forrest te eligió cuando regresó, será mejor que lo trates bien. Ya he eliminado todos los obstáculos que se interponían en tu camino. Sabes que no soporto ver a Lyndon lastimado. De otro lado de la línea se escuchó la voz burlona de Bianca. Por supuesto que Lindy y yo seremos felices juntos. Solo tenía curiosidad, eso es todo. Lleváis 5 años casados. ¿Acaso nadie sincero sospecha nada de lo que ocurrió entonces? No sé si eres tan buena ocultándolo o si ese hombre es tan estúpido que ni siquiera yo podría haber sido tan despiadada. Simplemente planeé arruinar la empresa de su familia, pero nunca pensé que irías y conducirías a su padre a la muerte. Los dedos de Victoria se apretaron ligeramente. Eso no es asunto tuyo, dijo ella con tono áspero. En aquel entonces, la única forma en que podías estar completamente libre de Sincere era que me casara con él y yo te cubriera. Nunca descubriría lo que hizo Lyndon, colgó. Su expresión se ensombreció, sumida en sus pensamientos. Mientras tanto, me quedé paralizado junto a la ventana del dormitorio, pálido, con las uñas clavándose con fuerza en las palmas de las manos para no perder la compostura. La ventana del dormitorio estaba a solo una pared del balcón. Con ella abierta, podía oír cada palabra con claridad. Solo había ido al dormitorio a buscar unos archivos, sin querer molestar a la criada. Pero me topé con esta conversación por casualidad. Al oír los pasos de Victoria, cerré la ventana frenéticamente y me escondí en el baño. Me quedé de pie junto al lavabo, salpicándome la cara con agua fría, intentando calmar mis pensamientos caóticos. En aquel entonces, varias empresas rivales habían presentado una denuncia conjunta contra el negocio de mi familia. Todos nuestros secretos comerciales se filtraron y nuestra reputación quedó destruida de la noche a la mañana. Nuestros socios rescindieron sus contratos uno tras otro, y mi padre luchó por mantenerse a flote bajo una montaña de deudas. Los acreedores llamaron a nuestra puerta, tirando basura en el umbral e incluso clavando cuchillos para amenazarnos. Mi teléfono se llenó de notificaciones de cobro y mensajes intimidantes. Al final, mi padre no soportó la presión. Para proteger a su familia, dejó que sus enemigos lo acosaran hasta que saltó del piso 30. Mi madre le siguió poco después, muriendo de lo que los médicos llamaron un corazón roto. La familia White había sido muy amiga de la mía durante generaciones. Sin embargo, Bianca, mi amor de la infancia, aprovechó la oportunidad para cancelar nuestro compromiso. Reprimiendo mi dolor, arrastré mi cuerpo exhausto a través del funeral de mi padre, solo para desplomarme inmediatamente después. Cuando desperté, Victoria me había cuidado incansablemente durante 3 días y 3 noches. No menospreció mi estado caído y se casó conmigo, ayudándome a superar el momento más difícil de mi vida. Nuestro matrimonio fue feliz. Éramos inseparables, la pareja perfecta que todos envidiaban. Pensé que cualquiera en el mundo podría traicionarme, pero nunca Victoria. Ella me había instado a dejar atrás mi odio y construir una buena vida con ella. Pero ahora sabía que todo era una mentira. Mientras mi mente seguía aturdida, Victoria llamó a mi puerta con urgencia. Cariño, tendrás que esperarme un rato en nuestro aniversario. Ha surgido algo en la oficina. Tengo que encargarme. Volveré más tarde para celebrarlo contigo. Antes de que pudiera responder, se vistió de golpe y salió corriendo. Después de que se fue,
Volví corriendo a la habitación y abrí la caja fuerte que compartíamos. Después de 5 años con Victoria, no podía ni quería creer que todo fuera falso. Entré en su cumpleaños y la caja fuerte, que guardaba los recuerdos de nuestros 5 años juntos, se abrió fácilmente. Estaba llena de fotos nuestras de todos los años, pero mi intuición me guió hasta una caja más pequeña escondida en la parte de atrás. Era lo primero que Victoria había metido en la caja fuerte, incluso antes de casarnos. Me dijo que era una cápsula del tiempo que había preparado cuidadosamente, llena de sus recuerdos más preciados, más importantes para ella que la vida misma. Dijo que cuando muriéramos, quería que la enterraran con ella, para que los recuerdos perduraran para siempre. Siempre pensé que era una declaración crítica de su amor por mí, y esperaba el día en que, cuando fuéramos viejos, me dejara abrirlo yo mismo. Pero ahora, con manos temblorosas, lo abrí. 1 de mayo de 2004, Lyndon se cayó de un árbol hoy. Se veía un poco descuidado, pero era tan lindo. 5 de julio de 2005, Lyndon me dio mi bocadillo favorito hoy. Dijo que quiere que sea su esposa cuando crezcamos. 21 de octubre de 2016, cumplí 18 hoy, pero Lyndon se fue al extranjero. Olvidó la promesa que me hizo. 2018, Lyndon regresó, pero eligió a otra persona. Lo emborraché y me entregué a él. Incluso si elige a otra, despejaré todos los obstáculos de su camino. Las páginas del diario y las fotos de Lyndon iban desde amarillentas por el tiempo hasta recientes. Temblé, la rabia y la traición inundaron mi corazón. La mujer con la que compartí mi cama fue la persona que más me lastimó. Pensé que mi amor de la infancia no podía compararse con la mujer que cayó del cielo por mí. Resulta que la mujer del cielo tenía un amor de infancia al que adoraba. Las lágrimas en mis mejillas ya se habían secado. Encendí un cigarrillo tras otro, tosiendo por el humo, aunque hacía tiempo que lo había dejado. De repente, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era una foto de la espalda de una mujer. Estaba con un delantal preparando sopa con cuidado en una cocina. Después de tantos años juntos, la reconocí al instante. Era Victoria. Siguió un mensaje de texto. Es patético que un hombre termine gustándote tanto para tu aniversario. Solo tuve que decir que tenía antojo de su sopa y vino corriendo. Corrió con tanta prisa que ni siquiera se quitó las pantuflas. Un recuerdo afloró. Una Victoria acurrucada en mis brazos. Cariño, soy tan torpe. Ni siquiera puedo hacer algo tan simple como una sopa, incluso después de que me lo has demostrado tantas veces. Hizo un puchero al ver el desorden en la cocina, y yo me reí, consolándola. No pasa nada. Mientras me tengas a mí, no necesitas hacer estas cosas. Así que no era que no pudiera hacerlo. Era que no lo haría, arruinándolo todo a propósito. Sus verdaderos esfuerzos siempre estaban reservados para otro hombre. Pero ahora lo que se interponía entre Victoria y yo no era solo traición, sino un odio profundo. Victoria no volvió a casa esa noche. Cuando desperté, se estaba metiendo en mi cama, vestida solo con una camiseta fina. Tenía tenues marcas rojas en el cuello, y el sutil aroma a colonia masculina me picó en la nariz. Me rodeó el cuello con los brazos, apoyando la cabeza íntimamente en mi pecho, sus dedos acariciando mi rostro. Cariño, he vuelto. Era una noche larga en la oficina, así que dormí allí. Podemos compensar. Hoy es nuestro aniversario. Me quedé rígido, una oleada de náuseas me invadió. ¿Dónde conseguiste esa camisa? No tengo ropa de esa marca. Victoria se quedó paralizada por un segundo, con un destello de inquietud en sus ojos. ¿Tienes tanta ropa? Quizás te la compré al azar y nunca te diste cuenta. Suspiré. Mentir le salía tan natural. Me pregunté si después de todos estos años actuando, habría empezado a creerse sus propias mentiras. Reprimiendo la furia que sentía, le quité las manos con cuidado y me levanté de la cama. Si estabas cansada anoche, deberías descansar un poco. Mi voz fría la inquietó, pero solo por un momento. Después de todo, nunca le importaron realmente mis sentimientos.
Hay una subasta mañana. ¿Vienes conmigo? Estuve a punto de negarme, pero su tono no dejó lugar a discusión. Entonces dijo algo a lo que no pude negarme. Hay un artículo en la subasta, un antiguo brazalete de jade que ha pasado de generación en generación en la familia Grant. Tienes que estar allí. En la subasta, pasó una hora y Victoria no estaba a la vista. Y ahora, nuestro siguiente objeto, que creo que muchos de ustedes buscan. La voz del subastador resonó y un murmullo recorrió la multitud. Escuché que el brazalete de jade es una reliquia de la familia Grant. Fue empeñado y perdido cuando la familia pasó por momentos difíciles. El señor y la señora Grant son una pareja muy cariñosa. Estoy segura de que Victoria lo comprará para Sincere. Pero Victoria no ha aparecido. Juro que la vi cuando llegué, pero estaba con otra persona. Sincere Grant es solo un príncipe caído después de todo. Victoria sigue siendo una noble de la alta sociedad. Tiene suerte de que se haya casado con él. Es natural que se divierta con otros hombres. Ignoré las voces a mi alrededor. Mis ojos se fijaron en el brazalete de jade en el escenario. Era algo que mi madre había atesorado. Estaba destinado solo para la nuera de la familia Grant. Tras la caída de la familia, mi madre lo había empeñado en secreto para recaudar fondos para la empresa. Vicky, ese brazalete. Se ve precioso. Me encantaría pujar por él y dártelo. Bueno, si lo quieres, te lo consigo. Escuché la voz de Victoria. Giré la cabeza de golpe y la vi con Linden Forrest. La mirada tímida en el rostro de Victoria era como una daga en mis ojos. A medida que más y más personas pujaban, apreté los puños, subiendo el precio una y otra vez. Este era el último recuerdo de mi madre. Tenía que conseguirlo. Pero mi empresa acababa de recuperarse. No podía arriesgarlo todo de nuevo por mis propios motivos egoístas. Busqué a Victoria instintivamente solo para encontrarla agarrando la mano de Laindon con fuerza. $9 millones. Las 3 palabras de Victoria silenciaron la sala. Nadie más pujó y el brazalete fue para ellos. De alguna manera, Laindon apareció a mi lado con una mueca de desprecio en su rostro. Para ser honesto, ni siquiera me gusta este brazalete, pero como era tuyo, simplemente tenía que tenerlo. Ja. ¿Por qué crees que Victoria se casó contigo? Todo fue por mí. Antes de que pudiera replicar, Laindon me dio un puñetazo en la cara. Un hilillo de sangre me corrió por la comisura de la boca. La multitud se quedó boquiabierta ante su repentina violencia. Victoria, que acababa de regresar con el brazalete del personal, presenció todo. Lindy, ¿por qué le pegaste? ¿Te duele la mano? Sus ojos estaban llenos de preocupación por él. Luego se volvió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas acusadoras. Sincere, ¿qué dijiste para que Lindy se enfadara tanto? Solté una risa amarga e impotente. Las miradas de la multitud, que me escrutaban, ardían de humillación. Victoria se paró protectora frente a Laindon, sin darme oportunidad de contraatacar. El rostro de Laindon se contorsionó al instante en una expresión de dolor inocente. Vicky, lo siento, empezó. No pretendía competir con el señor Grant por el brazalete. Simplemente me pareció precioso y quería comprártelo. Pero no pude evitarlo. Sabes, mi padre murió cuando yo era joven. El señor Grant no tenía ningún derecho, a insultar la memoria de mi padre solo para humillarme. Si alguien insultara así a mi padre, ¿qué clase de hombre sería si no luchara? Una neblina nublaba los ojos de Victoria, como si no pudiera soportar que Laindon recordara recuerdos tan dolorosos. Lo sé. Lo sé todo. Eres un hombre apasionado y de principios. Tu padre siempre fue amable conmigo también. Yo también me habría enfadado. Su conversación fue otro puñal en mi corazón. Ahora eran tan devotos el uno del otro, pero mi familia había sido completamente destruida por estos mismos asesinos en plena noche.
A menudo me preguntaba si Victoria sentía siquiera una pizca de culpa por lo que nos hizo a mí y a mi familia. Los miré a los dos y, por primera vez en mucho tiempo, me reí. No dejaría que ninguno se saliera con la suya. Victoria me miró fijamente, con el rostro un poco incómodo. Me dio un codazo. Te traje aquí con la intención de conseguirte este brazalete para mantener nuestra reputación en público. Pero como a Lindy le gusta ahora, ¿qué más da si se lo dejas un tiempo? Al final será mío de todas formas. Lyndon, a su lado, le tomó la mano y le habló con humildad, como si fuera él el que había recibido el golpe. No pasa nada, Vicky. El señor Grant debía de estar muy ansioso porque también quería comprártelo. Mientras acabe contigo, eso es todo lo que importa. Victoria me miró con disgusto, como si dijera que estaba siendo completamente irrazonable. La miré fijamente, intentando encontrar un rastro de afecto en su rostro. Victoria, ¿sabes lo que significa esta pulsera para mí? ¿O cuántas noches le había abierto mi corazón, diciéndole cuánto extrañaba a mi familia? Ella lo sabía. Sabía cuánta emoción había en este objeto. Lyndon sacó la pulsera de jade de su caja e intentó ponérmela en la mano. Tómala si quieres. Vicky es tuya de todas formas. Deberías ser tú quien le dé la pulsera. Mis décadas de amistad con Vicky. Parece que solo. Sean amigos. Las palabras, solo amigos, hicieron que Victoria entrara en pánico. Me abofeteó. Sincere, ¿no puedes dejar de ser tan insistente? Solo es un brazalete en la pelea. El brazalete de jade se estrelló contra el suelo, haciéndose añicos ante mis ojos. Mi única conexión con mi pasado, rota, el brazalete se hizo añicos, y con el nuestro vínculo. Me arrodillé lentamente, recogiendo los fragmentos. Un entumecimiento me invadió. Era mi culpa. Le había fallado a mi padre, a mi madre, a mi familia. Durante todos estos años, había compartido la cama con quienes realmente los habían asesinado. ¡Qué patético! ¡Qué trágico! Tenía los ojos inyectados en sangre cuando miré a Victoria. Victoria, divorciémonos. Victoria pareció aturdida por un segundo, luego se tapó la boca y rió entre dientes. Sincere, sé cómo eres. No hay necesidad de hacértela difícil. Hoy te equivocaste, así que admítelo. No recurras a estas tácticas repugnantes. Dicho esto, tomó el brazo de Lyndon y se fue. Respiré hondo, con los dedos clavados en la palma de la mano. Tarde o temprano, les haría pagar por todo esto. Solo tardé 20 minutos en preparar todos los documentos necesarios para salir del país. Cuando llegué a la villa, Victoria, considerada, le abrió la puerta del coche a Lyndon antes de irse con él. No me llevé nada. La casa que compartí con ella seguía igual, con un cambio, el certificado de matrimonio que atesoraba en mi mesita de noche. Lo rompí en dos, llevándome la mitad con mi foto. Victoria nunca lo supo. Cuando estaba en mi peor momento y ella insistió en casarse conmigo, estaba agobiado por las deudas y temía arrastrarla conmigo. Así que, en secreto, reemplacé el certificado de matrimonio oficial por uno falso que compré por internet. El funcionario que vino a la casa para que firmáramos los papeles era solo un actor. Nunca firmé los documentos legales. Nunca imaginé que la medida que tomé para protegerla se convertiría en la clave de mi escape. En cuanto bajé del avión, un representante de mi empresa estaba allí para recogerme. ¿Director ejecutivo Grant, que lo trae a Estados Unidos en persona? Pensé que el plan era centrarse en desarrollar el mercado nacional. Fruncí el ceño. No dije nada más y me puse a trabajar en el coche. Cuando volví a mi habitación por mis archivos, fue para ocuparme de asuntos de mi empresa en el extranjero. Cuando Victoria invirtió en la empresa de mi familia, gran parte de las acciones quedaron en sus manos. Temía que si la empresa volvía a tener problemas, su inversión se arruinaría. Como precaución, ya había fundado una nueva empresa en el extranjero bajo mi propio nombre para diversificar el riesgo. Había prosperado en los últimos años y estaba en camino de convertirse en líder del sector.
Me debatía entre quedarme en el país con Victoria o ir al extranjero para centrarme en mi negocio. Ahora, este era el comienzo de mi nueva vida. De vuelta en la villa, Victoria, que llevaba una semana fuera, regresó a una casa fría y vacía. Todo seguía igual, pero de alguna manera diferente. Después de esperar un día entero sin verme, le preguntó al ama de llaves, Marta, ¿dónde? ¿Se fue Sincere? No lo he visto en todo el día y no contesta el teléfono. Marta se sorprendió. Señora, ni usted ni el amo han estado en casa últimamente. Creí que se había ido de viaje con usted. ¿Qué? Victoria se puso de pie de un salto y registró las habitaciones. Mi partida sin avisar le dejó una extraña sensación en el corazón, como si estuviera perdiendo algo. Justo entonces, llamó Lyndon. La expresión de Victoria se suavizó al instante. Lindy, ¿qué pasa? Su voz era amable. Cuando supo que me había ido, su voz tenía un tinte de culpa. Vicky, todo es culpa mía. Sincere debe estar molesto por lo de la última vez. Deberías ir a arreglar las cosas con él. De hecho, esperaba invitarte a salir hoy a visitar los lugares a los que solíamos ir de niños. Al instante, la voz de Victoria se endureció. No te preocupes por él. No es que vaya a morir. Voy a verte ahora mismo. No se llevó nada y todo su dinero está atado a mí. A ver cuánto aguanta esta pequeña rabieta. Es culpa mía por ser tan indulgente con él esta vez. Dejaré que aprenda la lección a las malas, dijo, cogiendo su bolso y yéndose al lugar que Lyndon le había indicado. 5 años después, el mundo había cambiado. En la torre Apex, Bianca White y Victoria Sinclair estaban reunidas, y detrás de Bianca estaba Linden Forrest. La relación entre las tres era tensa, con una sutil corriente crepitando entre ellas. Ya no lucían tan glamurosas como antes, sus rostros marcados por el cansancio. Bianca entrecerró los ojos. Victoria, ¿qué haces aquí? He oído que los proyectos de Sinclair llevan años fracasando. No me digas que esperas conseguir una inversión ahora que el director del grupo Apex ha vuelto al país. Victoria, para no quedarse atrás, curvó sus hermosos labios en una mueca burlona. ¿Y te ha ido mejor estos últimos años? No sé qué gigante de la industria es tu familia. Enfadada, pero estás a un paso de la bancarrota. Te atreviste a posar frente a mí. Bianca estuvo a punto de arremeter, pero un guardia de seguridad la contuvo. Señoras, nuestro director ejecutivo llegará enseguida. Por favor, guarden silencio. En el último piso de este monumento a la riqueza y el poder, la puerta de la oficina se abrió lentamente. Caminé con paso mesurado hacia el asiento principal. Una presión invisible llenó la habitación al instante. Y Victoria, en cuanto me vio, se quedó paralizada. Sincere, ¿eres tú? ¿Qué haces aquí? Apenas podía controlar el volumen de su voz. Simplemente la miré. Se abalanzó hacia adelante presa del pánico. Sincere, bájate de ahí. Ese no es tu asiento. El director de Apex Group llega en cualquier momento. No hay tiempo para explicaciones. Tienes que irte conmigo ahora mismo. Has estado ausente durante tantos años. ¿Tienes idea de cuánto tiempo te he estado buscando? ¿Cómo pudiste irte sin decir una palabra? Al ver las lágrimas en sus ojos, un pensamiento burlón me invadió y no pude evitar sonreír. ¿Qué, señorita Sinclair? ¿Cree que no soy digno de este asiento? En su corazón, ¿soy para siempre solo un hombre que la necesita para sobrevivir? Victoria estaba atónita. El guardia de seguridad a su lado comenzó a explicar y su mente finalmente comenzó a comprender. Se dio cuenta de que yo era el jefe de Apex Group. Sincere, usted. En solo 5 años logró construir un imperio empresarial tan grande. Esto es maravilloso. Tiene que salvar a Sinclair Corp. Sinclair Corp se puede salvar. Los ojos de Bianca también se iluminaron. Sincere, dijo, nos conocemos desde que éramos niños. No puedes simplemente abandonar a la familia Witt.
Levanté una mano para silenciarlos, mis ojos carecían de cualquier emoción. Señorita Sinclair, señorita Waite, ambas quieren financiación para este proyecto, así que tendrán que pujar entre sí por él. Una comisura de mi boca se levantó en una mueca de desprecio. Pero solo invertiré en una empresa. Entonces díganme, ¿a quién debería elegir? Victoria estaba desesperada, sus hermosos ojos llenos de dolor. Sincere, ¿qué significa esto? Somos marido y mujer. Desapareciste durante tantos años sin decir palabra. ¿Sabes lo preocupada que estaba? Y ahora me vas a humillar así. ¿Qué clase de esposo eres? Al escuchar las descaradas palabras de Victoria, la frialdad en mis ojos se intensificó. ¿Qué te parece esto? Veo que Linden Forrest vino contigo. Miré y los guardias lo entendieron al instante, agarrando a Laindon por los brazos y obligándolo a arrodillarse detrás de mí. Sincere, ¿qué haces? Esto no tiene nada que ver conmigo. Sincero, suéltalo. Las dos mujeres gritaron al unísono. Bebí lentamente una taza de té fino. Puedes tener a Laindon o puedes tener una vida de riqueza y lujo. Solo puedes tener una. Elige a una. ¿Quién será? Una era la amante actual de Laindon, la otra, su amiga de la infancia. El silencio se prolongó. Justo cuando mi paciencia se agotaba, Bianca y Victoria hablaron al mismo tiempo. Elijo la inversión. Solté una suave risa. Bianca, Vicky, como pudiste, gritó Laindon desesperado. Saqué lentamente una caja. Dentro estaba el brazalete de jade, roto pero reparado por mis propias manos. Pero por mucho cuidado que lo restauraran, nunca volvería a ser igual. ¿Recuerdas esto? ¿Recuerdas cómo me humillaste ese día? Apreté la cara de Laindon con fuerza. ¿Creías ser tan feliz haciendo malabarismos con todas esas mujeres? ¿Disfrutabas siendo el centro de atención? Pero mírate ahora. No eres más que escoria de peón ante el poder absoluto y el dinero. Solo eres un peón para descartar. Hice que los guardias lo golpearan internamente, infligiéndole dolor en todas partes sin dejar una marca visible. Sincero, ¿cómo te atreves a tocarme? ¿No tienes miedo de ir a la cárcel? Laindon se derrumbó, intentando liberarse de los guardias y arrastrarse hacia Victoria. Vicky, sálvame. Me persigue. Está aquí para vengarse de nosotros. Ambos. Victoria miró el estado de Laindon con un atisbo de lástima en su rostro. Ella no pudo evitar hablarme. Sinceramente, estuvimos casados una vez. Laindon tenía sus razones para lo que pasó entonces. Es el lado despiadado tuyo. Has cambiado tanto. No eres tú mismo en absoluto. Pisé la mano de Laindon, el dolor le hizo brotar un sudor frío. Vivimos en una sociedad de leyes. No te voy a comer, así que ¿por qué tendría miedo de ir a la cárcel? Sin embargo, alguien más debería ir a la cárcel. Y, por supuesto, usaré la ley para asegurarme de que todos reciban su castigo. Al oír esto, los tres estremecieron, intercambiando miradas, preguntándose si había descubierto algo sobre su pasado. Unos momentos después, anuncié que el proyecto quedaría en manos de Bianca White. Bianca estaba muy contenta. Sincero, sabía que no olvidarías nuestro vínculo de la infancia. Somos novios de la infancia después de todo. Los ojos de Victoria estaban llenos de incredulidad. Ella estaba a punto de hablar, pero hice que mis hombres la escoltaran afuera. Durante un mes entero, Victoria estacionó su auto afuera de la Torre Apex, esperándome. Finalmente, un día, en el estacionamiento subterráneo, me encontró. Sus ojos estaban tristes e inyectados en sangre, y su cabello, una vez impecablemente peinado, ahora estaba seco y opaco. Estos últimos días habían sido una tortura para ella. ¿Sincero? ¿Qué quieres decir con darle la inversión a Bianca White? Ella fue quien arruinó la empresa de la familia Grant solo para romper su compromiso. ¿Vas a ayudar a la persona que te hizo daño? Ella se tambaleó hacia mí con sus tacones altos y me agarró.
Al ver que yo no me conmovía, se dejó caer lentamente sobre sus rodillas, sus manos agarrando las mías, negándose a soltarme. Sincero, ¿por qué te fuiste sin decir palabra? En estos 5 años sin ti, me di cuenta que ya te habías convertido en parte de mi vida. Nunca quise que Lyndon se interpusiera entre nosotros. Mirando la casa donde nada ha cambiado desde nuestro tiempo juntos. Cada vez que vuelvo a casa, es una forma de tortura. Con Lyndon realmente solo tengo sentimientos de amistad de nuestra infancia. ¿Amistad? Aparté mi mano de la suya. Victoria, ¿no estás cansada de llevar esa máscara hipócrita y pseudo cariñosa? Estás a salvo. Todos tus sentimientos por Lyndon, incluyendo cómo me emborrachaste y luego me mentiste al día siguiente sobre tu supuesta primera vez. Todo el cuerpo de Victoria se estremeció y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Sincero, ¿cómo lo supiste? Tú lo sabes todo. No, sincero. Créeme, antes de que te fueras, no podía descifrar mis sentimientos. Pero después de que te fuiste, me di cuenta de que ya estabas grabado en mis huesos. No estaba actuando. Hacía mucho que me había ahogado en el calor que me diste. Simplemente no me atreví y no estaba dispuesta a admitirlo. Después de decir eso, rebuscó en su bolso y sacó el certificado de matrimonio que yo había roto. Sinceramente, seguimos siendo marido y mujer. Sé que todavía estás sufriendo y no quieres admitirlo, pero seguimos legalmente casados. No importa que hayas roto este certificado. Si estás dispuesto, podemos ir a buscar otro. Todo puede ser como antes. Bueno. Cerré los ojos sin sentir ni una sola pizca de emoción. En los años previos a mi regreso, supe que Victoria me había estado buscando frenéticamente. La gente le decía que después de tanto tiempo sin decir palabra, algo debía haberme pasado. Pero cada vez que alguien mencionaba mi nombre, ella se ponía increíblemente agitada. Una vez, cuando Lyndon dijo algo malo sobre mí delante de ella, incluso le respondió. Ella había gastado casi toda su energía buscándome, por eso me fue tan fácil atacarla cuando estaba vulnerable. Había creado obstáculos para Sinclair Corp en todo momento, llevándola al borde del colapso muy rápidamente. ¿Pero de qué sirvió ese cariño tardío? Victoria, ¿debería llamarte estúpida? Si ya sé todo sobre ti y Lyndon, ¿de verdad crees que todavía no sé lo que le hiciste a mi padre y a mi familia? ¿Cómo te atreves a imaginar que algún día volvería a compartir una cama contigo? Las pupilas de Victoria se dilataron y ella se desplomó débilmente en el suelo. No. ¿Sabes cuándo te enteraste? Nosotros no podemos volver atrás. Ella no lo podía creer. Ella pensó que había estado desempeñando un papel, pero después de que me fui, se dio cuenta de que su vida estaba llena de pequeños momentos de ella y de mí. No había nadie que le lavara suavemente los pies y la llevara a la cama todas las noches. No le prepararon el desayuno ni le trajeron a la cama una taza caliente de azúcar moreno y té de dátiles. La ignoré y me di la vuelta para irme. No fue porque tuviera miedo de que mis viejos sentimientos por ella resurgieran, sino porque tenía miedo de que si me quedaba, mi odio me cegaría y la lastimaría en ese mismo momento. Alto, sincero, gritó Victoria desde detrás de mí. Su expresión estaba aturdida como si hubiera perdido la cabeza. Somos marido y mujer. La empresa es nuestra propiedad conjunta y he invertido en Grant Corp. Soy dueño de la mayoría de las acciones. Si Sinclair Corp cae, Grant Corp inevitablemente caerá con ella. Puedes ignorarme, pero puedes ignorar a Grant Corp. ¿Puedes ignorar todo por lo que tú y tus padres trabajasteis? Al ver mi silencio, Victoria pensó que su amenaza estaba funcionando. Sinceramente, somos dos saltamontes en la misma cuerda. No puedes escapar una vez que Sinclair Corp se declare en quiebra y quede endeudada. Como mi esposo, tendrás que llenar ese vacío obedientemente por mí. Bajo su mirada confiada, sonreí. Victoria, el exceso de confianza no es bueno. Nuestro certificado de matrimonio es falso. Parece que tu pequeño plan ha fallado. En cuanto a Grant Corp, cuando me fui, Victoria ya había reemplazado a la mayor parte de la alta dirección. Me llevé el núcleo de la empresa al extranjero.
Un negocio se construye sobre su gente y sus relaciones. La gran corporación de hoy es solo un cascarón vacío sin nada que apreciar. Victoria se derrumbó otra vez. Había visto un rayo de esperanza que luego le fue arrebatado. Imposible, sincero. ¿Cómo pudiste inventar una mentira tan patética para engañarme si no me crees? Ve a comprobarlo tú misma. La oficina del secretario del condado puede decirte si realmente somos marido y mujer. Agité mi mano y me alejé, dejándola solo con esas palabras. Victoria permaneció en el lugar, con sus uñas perfectamente cuidadas clavándose en sus palmas hasta que sangraron, murmurando algo en voz baja. Durante 6 meses, no volví a ver a ninguno de ellos. Creían que el dinero que le di a Bianca era un salvavidas. Pero no sabían que era el comienzo del descenso de la familia White al abismo. Con ese capital, rápidamente adquirí una participación mayoritaria en la empresa White y compré la mayoría de sus productos en el mercado, controlando su venta. Su proyecto no alcanzó los objetivos de ventas estipulados en el contrato. No solo tuvieron que devolverme todos los fondos de mi proyecto, sino que también tuvieron que pagar una fuerte multa por incumplimiento de contrato. Mi propia carrera estaba floreciendo. Mi empresa hacía tiempo que había regresado al mercado nacional y estaba logrando un gran éxito. En el lanzamiento de un nuevo producto, un hombre con una sudadera con capucha negra y una gorra de béisbol surgió de entre la multitud de periodistas, sacando un pequeño cuchillo de largo de un dedo de su manga. Él se lanzó directamente hacia mí. Me esquivé hacia un lado y agarré la hoja con mi mano. La sangre cubrió instantáneamente mis dedos. Bajo la gorra de béisbol, se revelaron un par de ojos oscuros y siniestros. Era Linden, sonreía como un demonio del infierno, mirándome con puro odio. Sinceramente, todo es culpa tuya. Todo es gracias a ti. Simplemente muere. Esquivaba sus frenéticos ataques, pero Lyndon era como un loco, completamente imprudente. Los guardias de seguridad dudaban en acercarse, temerosos de aproximarse demasiado a mí. Los ojos de Lyndon estaban inyectados en sangre y su rostro era una máscara de ferocidad. Después de que te fuiste, el corazón de Vicky estaba lleno de ti. Arruinaste a Bianca y llevaste a su familia a la bancarrota. ¿Cuánto más me vas a destruir? Gruñó. Aunque muera, te llevaré conmigo con semejante espectáculo. Los reporteros levantaron sus cámaras y comenzaron a tomar fotografías como locos. Aproveché su exaltado estado emocional. Cuando no estaba prestando atención, le di una patada en el pecho, haciéndole volar varios metros. El guardia vio su oportunidad y de inmediato lo atacó, inmovilizándolo. Me limpié casualmente la sangre de la mano con un pañuelo y lo arrojé junto a él. Ya que dices que soy yo quien te arruinó, dije con una sonrisa, déjame ayudarte a recordar algunas cosas. Mi asistente trajo a colación la información que yo tenía preparada hacía tiempo y, aprovechando la rueda de prensa, la mostré a la vista de todos. Bianca White, mi exprometida, había traicionado la confianza de mi familia. Ella había hecho arreglos para que Linden se uniera a nuestra empresa como pasante después de regresar al país, donde robó toda la información confidencial y los precios de nuestro proyecto. Luego Bianca contactó a nuestros competidores y les pidió que arruinaran deliberadamente nuestro negocio. Y Victoria había contratado a gente para que se hicieran pasar por acreedores, diciéndole a mi padre que si él moría, alguien se aseguraría de que mi madre y yo estuviéramos bien cuidados por el resto de nuestras vidas. Ella empujó a mi padre hasta que no pudo soportarlo más y saltó del edificio. Toda la sangrienta verdad quedó al descubierto. Las personas que inicialmente simpatizaban con Lyndon ahora estaban llenas de ira. Llueven maldiciones e insultos. En la transmisión en vivo en las redes sociales, los comentarios llovieron, condenando a la pareja de escorias al infierno. Lyndon sufrió otro golpe. Nunca había afrontado ninguna dificultad real y la caída de la familia de Bianca ya había sido un enorme shock psicológico. Bianca nunca lo había amado realmente. A ella simplemente le gustaba competir con Victoria en todo. Después de que me fui y Victoria se dio cuenta de sus sentimientos por mí, Bianca también perdió interés en Lyndon. Finalmente su mente se quebró. Reuniendo todas sus fuerzas,
Avanzó sigilosamente hacia el cuchillo que tenía a sus pies. De repente se liberó y cargó contra mí nuevamente. Vi a Laindon corriendo hacia mí y estaba a punto de contraatacar. Pero inesperadamente, Victoria con un vestido blanco apareció de repente frente a mí. El pequeño cuchillo se hundió en su abdomen y la sangre tiñó instantáneamente de rojo su vestido blanco. Ella se desplomó lentamente en mis brazos, su rostro pálido. Sincero susurró débilmente. Te hice daño en esta vida. Estaba tan equivocada. Considera esta vida como mi recompensa hacia tu padre. Ella extendió la mano intentando tocar mi mejilla. Llevaba el mismo vestido blanco cuando nos conocimos. Espero que no me odies más y que no me olvides. Con sus últimas palabras, se desplomó en mis brazos, sin aliento. Un sentimiento extraño finalmente se agitó en mi corazón. Aún así, me sentí notablemente tranquilo. La presencia de Laindon en esta conferencia de prensa era algo que yo había organizado. Incluso cuando me atacó, tenía un plan infalible para evitar salir lastimado. Pero nunca calculé que Victoria estaría aquí y que tomaría el cuchillo por mí. El cuchillo cayó de la mano de Laindon, con los ojos abiertos por el terror. Yo maté a alguien. La policía llegó rápidamente. Laindon fue declarado culpable de homicidio intencional y condenado a cadena perpetua. La familia de Bianca se declaró en quiebra. Debido a sus prácticas de competencia desleal, fueron incluidos en la lista negra de la industria. Acosada diariamente por los acreedores, ahora era como un perro callejero, escondiéndose de sus deudas, despreciada por todos. Me quedé frente a la tumba de Victoria, con una sensación de liberación en mis ojos. Victoria, una vez pensé que te amaba, pero fuiste tú quien más me lastimó en este mundo. Ahora has pagado con tu vida. En el otro mundo, podrás expiar adecuadamente tus pecados ante mis padres. En cuanto a mí, finalmente entraría en una vida completamente nueva. El fin.